emisión más de Diálogos ATEM. Hoy nos distingue con su presencia el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, el cual tiene a su cargo Acción Nacional 10 gobernadores: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán, 399 alcaldías, 24 senadurías, 79 diputaciones federales, 223 diputaciones estatales. Felicidades por todo este logro que tienen, Marco, por ser un partido muy dinámico, el cual fue fundado el 16 de septiembre de 1939 por un chihuahuense, de donde somos nosotros. Ya tiene 80 años y, como siempre, pues gracias por tu generosidad, por esta oportunidad de poder platicar y saber qué está haciendo Acción Nacional en esta época de pandemia. ¿Cómo se hace política, Marco, en este tiempo del COVID-19? Gracias de antemano y bienvenido. Hombre, al contrario, encantado de poder dialogar contigo y con toda la comunidad que hoy nos está escuchando. Para nosotros ha sido, como para todos, muy complejo el proceso de adaptarnos a esta nueva realidad, de seguir atentos, de seguir pendientes, de estar dando seguimiento a lo que está pasando en esta crisis de salud, en la crisis económica, y hacerlo en dos vertientes, particularmente Acción Nacional, donde somos gobierno dando resultados, poniendo el ejemplo, tomando medidas concretas, puntuales, de avanzada, que puedan seguir otros gobiernos, comparando la eficacia y los buenos resultados. Yo te puedo decir con mucha satisfacción que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales de Acción Nacional sí han sido punta de lanza, sí se han anticipado y sí han logrado poner con claridad soluciones que atienden y que mitigan esta pandemia que hoy nos está llevando pues a todos a una situación muy distinta a la que teníamos costumbre o a la que estábamos preparados. Ahora bien, esa es la parte que como gobierno realizamos. La otra es como oposición. Y esta la hacemos desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República y desde la propia institución, desde el Partido Acción Nacional. Y aquí lo que buscamos es darle voz a la gente, darle voz a los que quisieran denunciar, darle voz a los que quieren exigir, darle voz a los que quieren proponer, ser nosotros esos intermediarios y esa parte de la sociedad que le pide al gobierno, que le exige al gobierno, que le propone al gobierno soluciones ante lo que estamos viviendo. Ser contrapeso, ser equilibrio, y esa es la función que hoy Acción Nacional está haciendo a nivel nacional, de ser un partido claro de oposición, fuerte, propositivo, que genera acción y resultado desde donde gobierna. Oye, qué interesante. Para los que nos siguen, queremos ver así, me estás diciendo, somos, donde gobernamos, hacemos de una forma, pero también somos de otra forma donde no gobernamos. ¿Hay dos panes o es un mismo pan de dos formas de trabajar? ¿O cómo está esto? Es el mismo PAN, el único PAN, Acción Nacional con la responsabilidad de gobierno o Acción Nacional con la responsabilidad de ser oposición. No significa que donde somos gobierno no le demos voz a la gente, no llevemos sus reclamos y no llevemos sus exigencias. Por supuesto que sí. Lo que tenemos es la carga de ser gobierno, la responsabilidad directa de dar resultados. En cambio, en donde somos oposición, asumimos también esa responsabilidad de serlo con claridad, con firmeza y buscando que la gente se vea representada por nosotros y que haga que su voz se escuche a través de la voz de Acción Nacional. Entonces, una dualidad, la dualidad del PAN que gobierna y la dualidad del PAN que es oposición a nivel nacional, la primer fuerza de oposición, pero que es un solo PAN, porque al final de cuentas es nuestra mejor carta de presentación. Los resultados de nuestro gobierno que al final nos construyen en ser la alternativa
democrática para México en el año 2021, porque ahí viene finalmente un reto enorme. El 21 va a marcar la siguiente etapa de este gobierno, un gobierno que desde nuestro punto de vista se ha equivocado, no ha tomado las previsiones, ha tomado decisiones erráticas, con criterios ideológicos que han llevado a México a situaciones muy complejas. No es ahora que estemos en una crisis económica con la pandemia. Ya teníamos la crisis económica en el 2019, cuando se dio esta difícil circunstancia, ya agarraron a México muy mal parado. No es ahora que traigamos una crisis en el sector salud. Ya había crisis en el sector salud también en el 2019, porque desaparecieron el Seguro Popular, porque fueron desmantelando diferentes instituciones, órganos, le quitaron recursos al sector. No es ahora que traigamos una crisis de seguridad. Ya venía muy fuerte en el 2019. Y también lo cierto es que las cosas en México no se complicaron a partir de la llegada de López Obrador, por supuesto que no. Ya estábamos complicados, ya estábamos mal, pero sin duda hoy sí podemos decir con datos, con cifras oficiales, que las cosas pasaron de estar mal a estar peor, lamentablemente. Y ahí es donde radica la función del Partido Acción Nacional, de ser una oposición propositiva, actuante, que genere soluciones, que las construya y que además donde gobierna sea ejemplo de que sí sabemos hacer las cosas estando en la responsabilidad. ¿Qué soluciones? Ahorita que estás señalando que ustedes están haciendo algo donde gobiernan y a nivel nacional todavía no se da esta situación de trabajar en pro de la ciudadanía, ¿qué soluciones propones tú? ¿Cómo haría el Partido Acción Nacional si le tocara gobernar ahorita para salir de este problema que estamos, no solo México, ¿verdad? Porque el problema pues es mundial también, hay que decirlo. Es un problema mundial que toma muy mal parado a México. Mientras Estados Unidos creció el año pasado, en el 2019 en México decrecimos. Y eso habla de que ya esta crisis mundial, efectivamente, toma muy mal, muy debilitado a México y eso pues va a generar más repercusiones. ¿Qué es lo que Acción Nacional propone y qué es lo que hubiéramos hecho? Para empezar, más pruebas. Hacerle caso a los expertos, hacerle caso a los científicos, hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba a todos los países pruebas y más pruebas. Eso es lo que se requería. ¿Para qué? Para ir mitigando el contagio y para detectar de forma temprana las personas que están contagiadas y poderlas atender para que no llegaran ya hasta el momento en que ya están muy graves y ya es muy difícil salvarles la vida. Lo que se necesitaba es prevenir. Y los países que han hecho más medidas de prevención, más medidas de anticipación, han tenido menos letalidad. Si tú revisas la tasa de letalidad en México respecto del mundo, México está muy por arriba, mientras el promedio es de 6.8% respecto de los que se infectaron. En México estamos en el 9.2% de letalidad respecto de quienes se contagiaron. Y esto, sin duda, necesita una explicación y una atención por parte del gobierno. ¿Qué más deberíamos de hacer? Atender la otra crisis, la económica. Cuando se nos pide que todos nos quedemos en casa, que cuidemos a nuestra familia, cuando se toman las medidas de esta contingencia sanitaria, se reprime la economía. Y entonces había que actuar, como lo han hecho también otros países, cuidando el ingreso de las personas, de todos aquellos que hoy no tienen un ingreso porque vivían de la informalidad o porque se autoempleaban. Había que generarles un programa específico, concreto, puntual, que les permitiera tener un ingreso durante la contingencia para tener lo necesario en casa. Ahora bien, para quienes ya perdieron lamentablemente su trabajo en este periodo,
generar un seguro de desempleo, cosa que también tienen otros países. Y para quienes todavía tienen el empleo, pero viven el riesgo de que puedan ser despedidos, generar un acuerdo solidario entre gobierno y empresa para seguirle manteniendo el ingreso al trabajador, aunque la empresa no esté generando ingresos, pero de forma solidaria, que una parte lo pague el empresario y otra parte la pague el gobierno, y de esa forma no tener que despedir a las personas. Esas son las medidas concretas que se deberían de tomar, y otras que ya se tomaron, afortunadamente, pero que quien las toma es el Banco de México, que es un organismo autónomo, y las medidas que toma son correctas, porque lo que hace es disminuir la tasa de interés para que el dinero sea más barato, y además genera ciertas decisiones y toma ciertas medidas para que se generen las garantías y que los diversos bancos puedan generar créditos más blandos y sin tantas complicaciones o garantías para quienes se les va a prestar. Eso es lo que se debe de hacer, y afortunadamente lo está haciendo el Banco de México, o así también como lo hizo recientemente el Consejo Mexicano de Negocios, que logra un acuerdo con el Banco Internacional de Desarrollo, en donde se va a generar créditos muy blandos y cortos durante este periodo para que las empresas no tengan que cerrar, porque nosotros creemos que un negocio que cierra va a ser muy difícil que vuelva a aperturarse, y esto en consecuencia es la pérdida de muchísimos y muchísimos empleos. Solo como referencia, en la crisis de 1995 se generaron, tristemente en México, con datos, registros hay de esto, 6 millones de personas en pobreza extrema, gente que no tiene ni siquiera lo necesario para alimentarse, para vestirse. Hoy, lamentablemente, vamos a vivir una crisis mucho más profunda, porque México estaba ya muy debilitado en el momento en el que llegó, y por lo tanto seguramente se van a generar todavía más pobres, que van a estar dependiendo del programa clientelar, del programa de subsistencia del gobierno. Y es por eso que nosotros luego entendemos que hay a quien esta triste realidad, esta pandemia, le puede venir como anillo al dedo. Sí, es muy interesante lo que mencionas, esta forma de poder trabajar entre empresa y gobierno. Me viene a la mente lo que están haciendo otros países, el caso de Suiza, por ejemplo, donde el gobierno aporta la mitad de un sueldo y el empresario aporta la otra mitad, pero en actividades esenciales, por ejemplo, el campo, donde sí tienen que ir a trabajar, porque todo el mundo tenemos que seguirnos alimentando, pero el gobierno le está diciendo, salte de estos lugares donde están tan poblados y vete al campo, y con la sana distancia pueden seguir trabajando para poder lograr y que no pierda esta situación económica, porque bien señalas tú, no nomás es la salud, viene este problema grande que es la economía, ¿verdad? Y si no se atiende bien el problema de la economía, la de por sí ya agravada situación de seguridad seguramente se puede complicar. Ha pasado un poco desapercibido, pero este mes de abril y marzo han sido meses muy violentos, con muchas ejecuciones, con incremento de la inseguridad. Y todo ello, pues, es algo que se viene agravando. Otra vez, no ocasionado en torno a esta pandemia, que ya viene del año pasado, 2019. El 2019 se convirtió en el año más violento en la historia de México a partir de que se llevan registros. En los ojos de Marco Cortés, ¿cómo se ve México un día después de la pandemia? ¿Cómo lo ves? Yo sin duda creo en los mexicanos, creo en que como nos estamos cuidando y que la mejor forma de salir adelante es seguirlo haciendo. Cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás. Creo en nuestra capacidad de reinventarnos y de salir adelante con el limitadísimo respaldo que pudiera estar generando el gobierno federal. Y yo finalmente veo que con el gobierno, sin el gobierno, saldremos adelante, porque México es muy solidario, porque somos muy trabajadores, y yo confío que pasada esta pandemia, de forma gradual,
nos iremos activando, iremos nuevamente reconstruyendo la economía, pero lo que sí creo es que habrá grandes enseñanzas. Va a haber muchos cambios, como este modelo de entrevista que tú estás realizando. Así va a ser ahora. Ya los encuentros, las reuniones van a ser virtuales. Yo sí veo que las universidades ahora van a poder contratar a maestros, profesores de cualquier parte del mundo, a los mejores, que no se van a tener que trasladar, y los alumnos lo van a poder ser de cualquier lado. Sé que esto ya ocurre, pero ahora creo que se va a intensificar. Y también el modelo de trabajo. Yo hoy veo que trabajar en casa también puede ser funcional para muchos, y obviamente esto va a ir haciendo que tengamos más calidad de vida, más integración familiar, menos contaminación. Dicho de otra forma, no hay mal que por un bien mayor después no venga, y yo lo que espero es que esto nos agarre de la mejor forma posible, que no tengamos mayores pérdidas humanas. Lamentablemente este dato sigue creciendo, y ahí es donde el gobierno debe de actuar, y que no tengamos pues mayores pérdidas económicas, pero que ante la tempestad podamos ir reconstruyendo y encontrar lo positivo. Oye, muy bien, sí. Pienso que nos estamos adaptando a un nuevo modelo, son nuevos cambios, son nuevos tiempos y son nuevos cambios, ¿no? Se tiene que hacer unos cambios y si le encontramos el verdadero valor a todo esto que estamos viviendo, pues puede salir también algo bueno, no todo es malo. Y afortunadamente podemos estar haciendo lo que tú bien señalas y adaptándolo a nuestra vida social con una mejor oportunidad de vida para los mexicanos. Si me permites seguir en esta entrevista con otros temas que para nosotros son muy, muy importantes, Adelante. sobre todo este sistema de partidos. Se dio un poco a nivel nacional, todavía existen en los estados, nosotros lo vemos, las candidaturas independientes, pero el sistema de partidos, fíjate que, presidente, sabemos que los partidos políticos son un elemento clave en la construcción democrática de nuestro país. Tanto hoy como desde hace décadas han sido el medio a través del cual la ciudadanía se ha visto representada para el ejercicio del poder público, logrando cambiar paradigmas a nivel nacional. ¿Cuál es la visión de Marco Cortés desde la dirección del PAN, de Acción Nacional, respecto a la encomienda constitucional consistente en trabajar por y para la ciudadanía? Bueno, primero hay que decir que los partidos políticos finalmente son una parte de la sociedad, y que la sociedad debe de decidir primero si participa en uno o no lo hace. Son instituciones de interés público y son necesarios para que tengamos entonces un contraste de ideas, pero también un contraste de gobiernos, para que tengamos equilibrios, pesos, contrapesos. Los partidos políticos en toda democracia en el mundo son necesarios, y lo que tenemos que hacer es enfocarlos para que estos den resultados. Resultados cuando gobiernan y resultados cuando son equilibrio, cuando son oposición o cuando son contrapeso. Muy bien, muchas gracias. En presidente, la democracia, la continuidad del régimen democrático es un anhelo del pueblo mexicano, previsto en nuestra Carta Magna, lo que la vuelve una encomienda de todas y de todos quienes nos desenvolvemos en la dinámica político-electoral del país. Cuéntanos un poco de lo que hace el Partido Acción Nacional para contribuir a la consolidación de la democracia en México. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros ya casi por 81 años hemos venido luchando, primero porque existiera la democracia, luego por perfeccionarla, y ahora porque no se pierda en México la democracia. Nosotros hemos venido apostando por los equilibrios, hemos venido apostando por las instituciones. De hecho, esa fue una de las grandes virtudes de Manuel Gómez Morín, chihuahuense fundador de Acción Nacional: apostar por instituciones que estén más allá de las personas, que generen condiciones que den viabilidad y futuro para todos. Y por eso, por ejemplo, nos preocupa
cómo de forma ilegal se impuso a una militante de Morena frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o cómo se desmanteló el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como un organismo constitucional y autónomo, o ahora la presencia de Ackerman en el comité técnico que va a proponer a los 4 nuevos consejeros del INE. Todas estas son malas señales para la democracia. La democracia es eso, son las reglas para ir a una contienda electoral con un árbitro fuerte, con instituciones, con órganos donde la gente va y vota, donde los votos se cuentan y al final gobierna o representa quien obtuvo la mayoría. Pero la democracia también es la participativa. Ya cuando se da la elección, ya que sean instituciones tan fuertes, tan sólidas, en las que no pase nada en un país, gane quien gane. Eso es lo que le falta a México y es por eso que hoy nosotros estamos abocados en proteger que el avance democrático en México no se pierda. Muchas gracias. Coincidimos en muchas cosas contigo por eso, porque yo creo que debe de ser, o yo pienso que debe de ser un proceso en el cual todos los mexicanos tenemos que ir caminando. Veo gobiernos muy interesantes donde se suman y no, independientemente de sea de un partido o de otro, siguen trabajando en pro. Son unos administradores ejecutivos, no son los todopoderosos de un estado por cierto tiempo y donde desafortunadamente cuando se van, el que regresa quiere cambiar todo, incluyendo pintando del color de su partido las patrullas, semáforos, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que debemos ya de sumar y buscar el bien común sobre este bien individual que bien señalas. Presidente, si me permites hacerte una pregunta específicamente sobre violencia política de género. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de un cúmulo de leyes electorales en materia de violencia política de género, dando un paso más en la apertura de espacios públicos para las mujeres en México. Los partidos políticos han sido parte de esta transformación y transición y han entendido que la paridad de género es un tema urgente en la agenda político-electoral nacional. Partiendo de esta base, presidente, platícanos acerca de las medidas que se han implementado en el Partido Acción Nacional al respecto. Con mucho gusto. Mira, los espacios de participación para las mujeres en el PAN son una realidad, pero esto desde hace muchos años. Los cambios para la ley para garantizar la participación paritaria son una victoria indiscutible de nosotros como partido, pero siempre hemos buscado impulsar la participación de la mujer. Y te hago algo de historia. Desde 1939, la fundación del PAN ya se cuenta con la sección, antes se denominaba así, sección juvenil. Más de 10 años antes de que pudieran votar en las elecciones las mujeres, ellas ya votaban en la democracia interna de nuestro partido. Nuestra primer candidata a presidenta municipal fue en 1947, en Tacámbaro, Michoacán, por cierto, mi estado, doña Delfina Botello. Y así podemos recordar candidaturas a alcaldías, a diputaciones locales, federales, con la mayor paridad en la historia, con el mayor equilibrio e inclusión. Y además, por si fuera poco, el PAN es el único partido político grande en México que ha impulsado a una candidata a la presidencia de la República, y es el caso de Josefina Vázquez Mota. Y hoy finalmente se ha logrado que sea una obligación legal el 50 y 50% de las candidaturas, y nosotros seguiremos haciéndolo y estamos en una reforma dentro del partido para que nuestras dirigencias sean 50% y 50% mujer a nivel municipal, desde la cabeza, y para todos los niveles, municipal, estatal y nacional, que tengamos equidad de género en la integración de los órganos. Si el presidente es mujer, la secretaria tendrá que ser una dama o viceversa. Estamos buscando
poner el ejemplo desde casa, nuevamente ser el partido pionero en el impulso y la promoción política de la mujer. Que es muy importante. Y si lográramos esto que es tan anhelado por muchos de los mexicanos, y sobre todo también en el mundo donde ya no exista esta violencia política de género, que podamos tener las mismas oportunidades y tener ese gran anhelo que el día de mañana no hablemos de mujer o de hombre, sino hablemos de género y que sean los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres quienes gobiernen, que no sea por una cuota de género, sino que sea la capacidad de cada uno de las personas que lleva a cabo. Por último, bien lo señalabas tú, presidente, tú de Michoacán, en el caso de Chihuahua, este federalismo que al inicio o de hace algunos años ya se veía mermado, se veía desquebrado por un centralismo muy fuerte, donde las decisiones se toman mucho desde el centro del país y desafortunadamente no están en los zapatos a veces del norte o del sur. Son situaciones distintas. México es un mosaico de cultura, de economía, de muchas cosas. ¿Qué opinas sobre este federalismo en México y el centralismo? ¿Es mejor uno que otro o hablan, algunos tratadistas hablan de este federalismo cooperativo, pero este federalismo cooperativo dio margen a que le entregáramos muchas cosas al centro y ahora el centro se ha apropiado de ellas? Y te lo digo en lo que respecta a nosotros, en la materia electoral. Antes teníamos institutos estatales electorales fuertes. No digo que ahorita no están, pero tenían mayores tareas, capacitación, organización, fiscalización. Hoy lo tiene todo el INE. Vimos una situación en Puebla, donde atrae la elección el INE y desafortunadamente ya los poblanos no pudieron ni organizarse, ni mucho menos impugnar ante una instancia local, sino que todo se fue a nivel nacional, como fue el caso de que el INE llevara la elección y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como sala superior, tuviera la única oportunidad de una instancia de resolver la gobernatura de ese estado. Estamos viendo ahora que se prorroga a través, así lo determina el INE, Coahuila e Hidalgo. ¿Qué espera Acción Nacional en este federalismo desafortunado que estamos viviendo, donde a los estados nos han quitado muchas de las responsabilidades y tareas? ¿Qué viene para el 2021? ¿Quién llevará a cabo la elección? ¿Serán los institutos estatales electorales, los llamados soples, o lo llevará el INE? ¿O qué será? ¿Qué espera Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, para este 2021 y también para el 2024? Sin duda veo, igual que tú, en riesgo el federalismo, el municipalismo, y me voy a referir primero a los órdenes de gobierno. Vemos cómo la federación ha venido concentrando los recursos públicos, cómo no ha dado ya facultades o capacidades, son recursos, para atender las diferentes realidades que tienen tanto estados como municipios. Vemos con mucha preocupación una concentración del recurso público que finalmente proviene del pago del IVA, del impuesto sobre la renta que se hace en los municipios, que se hace en los estados, pero que la federación administra en un 80%. Y vemos con muchísima preocupación que se hace una asignación completamente discrecional por parte de quien gobierna y en donde no hay la reciprocidad mínima para los estados y los municipios en donde se está generando finalmente este impuesto y que no se le está retribuyendo. Eso en cuanto a la parte gubernamental. Respecto a esta parte más específica que te refieres de lo electoral, yo sí creo en que la elección del 2021 y 2024 debe ser en lo federal
sin duda organizada por el Instituto Federal Electoral, que tiene que ser un instituto fuerte, tiene que ser un instituto que genere confianza transversal para todos. Y en lo local, sin duda, tiene que ser organizada por las OPLES, por los institutos electorales en cada entidad federativa, coordinadas perfectamente con el Instituto Federal Electoral, pero cada quien en su ámbito de competencia, generando la confianza y la colaboración necesaria para la capacitación, para la organización y para la jornada electoral. Y en donde el ciudadano tenga la posibilidad de ir primero a su tribunal local, luego a su sala regional y finalmente, si fuese el caso de constitucionalidad, a la sala superior del Tribunal Electoral. Muy bien, en esta columna vertebral, como tú bien señalas, pues es el ideal que queremos y tenemos todos ahorita en México. Presidente, ahorita nos están viendo magistrados y magistradas, no nomás locales, sino te aseguro que también nos importa tu punto de vista a los magistrados federales. ¿Qué opinas ahorita tú del trabajo que se está realizando o qué esperas de la justicia electoral? Yo te diría que como todo es mejorable y es perfectible, pero los juzgadores, tanto de lo electoral como en cualquiera de los demás casos, deben saber que cuentan con todo el respaldo del Partido Acción Nacional porque nosotros creemos en las instituciones. Pueden acertar o equivocarse, pero somos institucionales y siempre acatamos las resoluciones. Podremos ir hasta la última instancia porque nos inconformamos y es nuestro derecho, pero al final se acata la resolución. Eso es ser institucional. Lo que yo les diría a todos los magistrados es asúmanse finalmente como lo que son, como un poder, un brazo en la parte electoral, un brazo del poder judicial, en el cual recae decisiones muy importantes, muy trascendentes, que deben de generar confianza y que deben estar más allá de las presiones, que deben estar más allá de los intereses. Hoy requerimos instituciones fuertes, sólidas. Hoy requerimos que los integrantes de estos órganos colegiados de decisión, de ustedes, juzgadores, sean lo más fuertes posible, que generen la mayor confianza y que finalmente le den la razón a quien la tiene. Eso es lo que yo esperaría, porque eso es lo que le puede dar viabilidad a México. Ahí es cuando yo me refería en las instituciones. Necesitamos equilibrio de poderes, necesitamos instituciones fuertes, autónomas, necesitamos integrantes de las mismas con solvencia, con capacidad, con espíritu de seguir trabajando por un México que todos anhelamos. Muy bien, fíjate que nosotros te pediríamos a ti, y te lo digo a nombre de los magistrados y magistradas electorales de la República Mexicana, que que en el Poder Legislativo se hagan mejores leyes, que no sean las que más le convenga a un partido, en el caso de Acción Nacional, que sea lo que le convenga a México y que ustedes tengan la seguridad que los juzgadores, los magistrados, aplicaremos la ley a lo que es, con la imparcialidad, con la objetividad, con la certeza, pero sobre todo dándole legitimidad a quien ganó. Eso para nosotros es muy importante, porque eso es lo que nos ha permitido a nosotros seguir y estar. No solamente llegar y dictar una sentencia. Sabemos los magistrados que en el momento que estamos firmando, haciendo una sentencia, estamos dándole viabilidad a los destinos de un estado, de un país, el caso de los federales o de un municipio. Pero nosotros sí necesitamos mayores herramientas y que no sea todo a criterios o que no sea, yo creo que es un anhelo muy importante el que tiene la magistratura electoral, el trabajar coordinadamente, claro, cada quien desde su trinchera, pero que también tenga el Partido Acción Nacional oídos
para todos estos magistrados y decirles, ¿sabes qué? En esto podemos abonar para una mejor ley electoral, para una mejor forma de procesos electorales y así poder legitimar mucho mejor a quien ganó. Por supuesto, completamente de acuerdo, y esa es la tarea y ahí está lo perfectible, que poco a poco debemos ir en ese espíritu y en ese esfuerzo de la mejora continua. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, presidente Marco Cortés, presidente de Acción Nacional? Pues saludarlos a todos y además decirles que estoy seguro que ya se estarán preparando para el que va a ser un proceso muy importante, concurrente, con elecciones locales ya en todo el país, a un cargo o a otro, pero que ya hay la concurrencia, que habrá demasiados cargos de elección popular en el año 2021 para con toda la anticipación ir preparando a que finalmente el voto de las personas se cuente, se respete y que quien gane sea quien obtuvo más votos y lo haga con la mayor legitimidad posible. Enhorabuena por su trabajo, por su esfuerzo, y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los demás magistrados, a todos los demás juzgadores que hoy nos están escuchando. Muchas gracias. Que todo esto sea por el bien de los mexicanos y que sea por el bien de México. Muchas gracias, presidente. Así va a ser. Gusto saludarte. Hasta luego.